Hola, esto es La Mágica Historia. Pueblo, nación, cultura, tradición, etnia, raza. Palabras que nadie desconoce, pero sin embargo son pocas las personas que conocen la diferencia entre una cosa y otra y la importancia que estos términos tienen. ¿Quién es? ¿Qué rama del estudio humano, qué rama de la ciencia debería aclararnos esta cuestión? La antropología, el estudio del ser humano, de qué es el ser humano. La antropología tiene distintas ramas, ¿ok? Se puede estudiar al ser humano desde el punto de vista de su comportamiento y también desde un punto de vista biológico, de lo que es como animal. ¿Me entienden? Ahora, como rama de estudio, la antropología es muy reciente. Y por supuesto, nace en un periodo posterior a la instauración en mayor parte del nuevo orden mundial, de la decadencia del antiguo orden mundial, de la decadencia de las monarquías, en fin, etcétera, etcétera. La antropología nace en una etapa intermedia, ¿cierto? Porque finalmente el último mazazo al antiguo orden mundial se dio en la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante el control absoluto lo han tenido los magos, el nuevo orden mundial, la masonería, como quiera llamarlo, pero es un sistema distinto. Bueno, la antropología tiene 100 años, un poco más de 100 años. Y aparentemente han existido dos visiones distintas en esta rama científica. La antigua antropología y la visión moderna, ¿cierto? La antigua antropología nace según... A ver, yo no soy un experto en este asunto y quiero hacerla corta, no quiero alargarme en este tema. Es simplemente para aclarar algunos conceptos para poder seguir con lo que nos interesa. Puede ir a Wikipedia incluso y corroborar un poco lo que diga, así de fácil. Pero existía una antropología, ¿cierto? La original, la que nace en el siglo XIX, que ya es vista como una visión arcaica, una visión inútil, y que nació aparentemente por personas que ni siquiera eran científicos, sino que eran empresarios, economistas, abogados, personas que tenían intereses propios. Por lo tanto, la antropología nace no con una finalidad científica, nace con una finalidad política de avalar un sistema económico, político y económico. En un comienzo la antropología, ¿cierto?, las pruebas que entregaba la antropología, ¿cierto?, y sus teorías avalaban, por ejemplo, el esclavismo, ¿no? Una actividad científica que presentaba todos los argumentos para avalar todo un sistema corporativo. ¿Me entienden? A pesar de que se avanzó en muchas cosas, pero ¿en qué se avanzó realmente? Se avanzó en una acumulación de datos, ¿ok? Pero los datos son datos. La interpretación de esos datos, quién lo interpreta y quién tiene la voz cantante, ¿no? Eso finalmente va a indicar la versión oficial de una rama de estudio
que finalmente va a indicar lo que quede en las mentes de las masas. ¿Ok? Y eso, por lo menos en este tema de la antropología, hubo un cambio. Hubo un cambio. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y un poco antes, distintos estudiosos quisieron darle un vuelco a este racismo científico o racismo biológico, ¿me entienden? Que está muy bien parodiado en la película Django, cuando este actor bien conocido, DiCaprio, hace como de esclavista gringo, ¿cierto? Y toma el cráneo de uno de sus mozos negros, ¿cierto? Y le indica ahí unos hoyitos, unos hoyuelos que tenía el cráneo, que indicaba que esa persona había nacido para ser esclavo, ¿entienden? A través de sus características físicas. Y el problema es que hoy en día se ha ridiculizado toda la evidencia morfológica y fenotípica en el ser humano para explicar su origen. ¿Okay? Por lo tanto, ahí hemos perdido también algunos datos que con el tiempo se fueron, ¿cómo se dice? Haciendo de mala fama. Es otra palabra, pero bueno, no voy a perder tiempo. Bueno, el tema es que este proceso se dio un vuelco, ¿cierto? Tomaron la voz cantante otro tipo de investigadores, en su mayoría judíos. Voy a colocar algunos ejemplos, no me acuerdo de los nombres de estos tipos, pero también otros colectivos de estudiosos también, donde participaron también muchas mujeres, que veían la injusticia de esta visión antropológica antigua, y nace la antropología moderna como una respuesta a esa visión. Pero este es el problema. Este es el problema, que nuevamente el fin de la antropología no es científico, sino que político. Esta vez queriendo encontrar el resultado contrario al que se buscaba anteriormente. ¿Okay? Y si antes a través de la antropología se validaban ideas y aberraciones de tipo corporativo, al desparpajo de validar la explotación del ser humano como un recurso humano de mano de obra esclava, se llega al otro extremo, ¿cierto?, de socializar la luz que me socializar la antropología, ¿ok? Llevarla al punto de vista marxista, ¿ok? Porque la antropología también se basa, el estudio del ser humano tiene que tener una base de saber qué es salud, qué es el ser humano. Y hoy en día prevalece la visión marxista de que el ser humano es un ser social, ¿me entienden? Lo que no es una mentira, pero bueno, hay distintos aspectos de la teoría socialista. Obviamente no todo se puede socializar. ¡Salud! No todo se puede socializar. Bueno, a mí por lo menos me llama la atención de que muchos de estos nuevos antropólogos y esta nueva antropología haya salido de la base de cabezas, de cerebros de personas de origen judío. ¿Cuál es el problema con eso? Hombre, ya vais a empezar con tus tonteras ya. Ah, maldito nazi. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es lo que plantean. ¿Ok? Y bueno, obviamente se fue dejando atrás esta idea racista, y para dejarla atrás era imprescindible que apareciera una visión de igualdad en el ser humano. El culto a la igualdad que tenemos hoy en día, que se ha llevado a extremos absolutamente ridículos, en donde se plantea incluso que el ser humano tiene un solo sexo, ¿cierto? Igualdad en todo. Y para eso era necesario eliminar la idea de raza. ¿Ok? No existe la raza desde ahora en adelante.
No existe la raza. Bueno, hay que aclarar que técnicamente esta cuestión no deja de tener razón. ¿Mm? Técnicamente no se puede hablar de raza, ya no se puede hablar de raza en el ser humano, porque el término de raza, ¿cierto? Esta clasificación que sirve en el caso, por ejemplo, de las mascotas, implica necesariamente una homogeneidad genética muy grande. ¿Ok? Cuando uno habla de una raza, es decir, una especie, puede usted tener una jirafa, la especie jirafa, ¿eh? La jirafa como especie. Y a su vez, las jirafas tienen distintas razas, ¿sí? Que están en distintos lugares geográficos, pero todas esas razas tienen unas características físicas, ¿cierto?, en común, que son idénticas o con muy poco diferenciación entre ellas. ¿Ok? Entonces, si usted ve una jirafa de tal raza, una jirafa cuadriculada, y la ve y tiene las manchitas, ¿cierto?, cuadriculadas, perfectas, es de la raza cuadriculada. ¿Me entiende? O los perros, ¿cierto? Tenemos la especie perro, la especie gato, ¿cierto? Pero podemos tener distintas razas. Pero el detalle es que las razas tienen que ser iguales entre sí, los individuos. ¿Ah? Tienen que tener las mismas características de su raza. ¿Ah? Y en el caso de las mascotas están estas instituciones que avalan ese asunto, ¿cierto? Que miden ese tema, los Kennel Club, que es cierto que hacen los concursos de perros y gatos, ¿cierto? Y presentan al perro de tal raza y lo miden y ven su postura, ven su impronta, ven cómo camina. Sí, es de esta raza y es un representante fiel de su raza. Tome su premio. ¿Me entienden? Entonces, si en el ser humano existiera la raza, las distintas razas tendrían que ser iguales. Prácticamente clones, personas clones unas con otras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano, el mestizaje que ha ido teniendo ha sido por mucho tiempo y cada vez más frecuente, y esto ha eliminado el concepto de razas puras, ¿ok? Entre comillas, esto es discutible, yo lo sé, esto es discutible, y aquí hay cosas que a las personas comunes y corrientes como nosotros jamás nos van a contar, pero obviamente hay información que manejan algunas sociedades secretas que tiene que ver con este concepto y que lo tienen muy presente a la hora de imponer su supremacía en este juego, en esta guerra eterna de supervivencia de razas. ¿Me entienden? Entonces, pero ese otro tema lo voy a ir explicando más adelante. Pero algo de eso hay. Bueno, pero técnicamente las razas en el ser humano ya no existen. ¿Ah? A pesar de que vimos algunos ejemplos, ¿cierto?, de algunos grupos humanos que se han mantenido genéticamente puros desde hace mucho tiempo, desde un tiempo en donde incluso aún existían los neandertales, ¿cierto? Vimos grupos como los pigmeos, los pueblos de Sudáfrica, ¿cierto? Los bosquimanos, los aborígenes, ¿cierto?, de Australia, los negritos del Asia, ¿cierto? Gente que se ha mantenido con una genética pura durante mucho tiempo, pero aún así a lo mejor no se les puede considerar como una raza, ¿ok? Ok, ya, técnicamente hablando, las razas ya no existen, ya, pero la antropología moderna nos quiere llevar a una idea de que no solamente las razas no existen, sino que los grupos raciales no existen. Y bueno, para dar un argumento en contra, yo siempre digo, basta con un espejo. ¿Ah? Mírese al espejo y compárese con una persona de un grupo racial distinto al suyo. ¿Eso es un espejismo? ¿Es una idea que usted tiene simplemente en la cabeza? No, es un hecho. Es un hecho que existen grupos raciales distintos originados de razas madres que a lo mejor ya no existen, pero sí existe, ¿cierto?, su grupo racial, personas que mantienen unos ciertos rasgos característicos entre sí. Muy bien.
Pero ¿por qué será importante esta cuestión, Esteban? ¿Por qué le das tanto interés? ¿Por qué eres tan racista en tu pensamiento? Y lo admito, desde este punto de vista sí, tengo un pensamiento racista en donde le doy importancia a esta cuestión. Y voy a tratar de explicar, no sé si le alcanzaré en este video, pero voy a tratar de explicar por qué considero que aún es importante este tema. Muy bien. Hay un asunto que implica que va ligado junto al ítem de la raza. Ya vimos, ¿cierto? Hay distintos ítems de clasificación de las sociedades humanas. Raza, grupo racial, nación, etnia, pueblo, en fin, cultura, en fin, ya lo vamos a ver. Pero junto con la raza existen algunos elementos que la antropología moderna quiere eliminar, aduciendo que se quiere eliminar el racismo en el mundo y sobre todo la idea de supremacías raciales, que la antropología moderna llama como etnocentrismo. Y estos antropólogos de origen judío dan distintos argumentos y ejemplos de etnocentrismo. El etnocentrismo blanco, ¿cierto?, que estaría representado en las ideas políticas de supremacía blanca, el etnocentrismo negro, y así sucesivamente distintos etnocentrismos en donde la psiquis de esa persona siente un orgullo tan grande y una afición, afiliación tan grande a su etnia, a su origen racial, que piensa que su raza es el centro del mundo. ¿Ok? Y es no solamente el centro del mundo, sino que también es una arañita. Es superior a las demás. ¿Ok? Perfecto, ningún problema. Pero por eso es que les digo yo que a mí me llama la atención que estos antropólogos judíos, que son los que cambiaron el concepto de la antropología antigua con la antropología moderna, planteen estas cuestiones y se olviden de mencionar el etnocentrismo judío, que es uno de los más fuertes, ¿cierto? La nación judía, ¿cierto? El pueblo judío cree por cultura que su pueblo su nación es la escogida de Dios, su pueblo es la escogida de Dios. Me parece que ese es un ejemplo muy grande de etnocentrismo, pero estas personas se olvidan en mencionar. Al parecer, ellos critican, ¿cierto?, y manifiestan como perjudicial en el ser humano todo tipo de orgullo étnico, cultural, racial, menos el de ellos. A lo menos sospechoso. A lo menos sospechoso. Bueno, déjenme decir también de que todo este tema de la perspectiva que tenga la antropología, ¿cierto?, es discutible y podríamos seguir hablando de esto, ¿cierto? Y seguramente un experto, una persona más técnica que yo me dejará en ridículo. Toda la razón. No tengo los argumentos, no tengo el conocimiento suficiente como para seguir hablando de este tema. Pero sí, por lo menos tengo un hecho que para mí es absolutamente decidor y ¿cómo se llama? Categórico en esta cuestión. Y es que cuando hablamos de antropología, hablamos del estudio humano, se supone que el objetivo de la antropología es, o por lo menos uno de los objetivos más grandes de la antropología, es dar explicación a la respuesta de dónde venimos, de dónde viene el ser humano, de dónde chucha venimos, por qué somos tan distintos a las otras especies animales del planeta, por qué tenemos diferencias, un montón de diferencias, ok, lo que sea, pero dar respuesta a esa pregunta. Y para mí, el hecho de que la antropología antigua
no sea válida y se haya demostrado que no sea válida porque tenía intereses sesgados, y que la antropología moderna sea respaldada actualmente, me da lo mismo que sea respaldada, que sea avalada por un montón de organismos internacionales. El tema se demuestra en los hechos, en los resultados. Y el hecho es que la antropología, desde que comenzó, desde que fue creada, ha sido una actividad con un tremendo fracaso en demostrar la pregunta más básica de la antropología: ¿de dónde cresta venimos? Y creo que la respuesta a esta mediocridad científica, creo que la respuesta a esta, ¿cómo llamarlo? En fin, ya se entiende, ¿cierto? Creo que la respuesta es simplemente que nunca se ha buscado la respuesta en realidad. Y lo que ahora tenemos en cuanto a estudio antropológico es una acumulación de datos que va a seguir siendo interpretado de manera política ahora y en el futuro. Por lo tanto, creo que las personas comunes y corrientes, como yo y como seguramente la mayoría de las personas que ven este canal, estamos a la deriva en este asunto y tenemos, por lo menos los que tenemos la inquietud, de buscar esta respuesta por nosotros mismos. Eso, pensé que lo iba a hacer mucho más largo, pensé que se me iba a complicar mucho más el asunto, pero dejémoslo hasta ahí, ¿ok? Hablemos un poquito más. Por lo menos hablemos de este tema de la raza, ¿ok? Aclaremos esta cuestión. Que si bien hoy en día se promueve la actitud, ¿cierto?, de que la raza, la teoría de la raza no existe, que las razas no existen, que los grupos raciales no existen, y que somos una sola cultura, una sola especie, una sola raza, una sola identidad, en fin. Pero hay hechos que marcan una clara señal entre la existencia de una raza y un montón de conceptos que acompañan a esa raza que la hacen distinta de otra raza. ¿Me entienden? Hay diferencias a nivel fenotípico, es decir, cómo se ven las personas. Eso ya es evidente simplemente con el uso de un espejo, como lo digo siempre. ¿Okay? Es evidente, a pesar de que existe un mestizaje globalizado, ¿cierto?, generalizado, es evidente que los distintos tipos de mestizos que existen hoy en día provienen de un rasgo racial único, ya sea negro, blanco, amarillo, rojo, cobrizo, etc. U otros grupos que se puedan ver, pero existen, se ven, a pesar de que si hablamos de negros, hay muchos tipos de negros. Si hablamos de blancos, ¿cierto?, hay muchos tipos de blancos, sí, pero no podemos evitar el hecho de que existe una diferenciación en el ser humano entre blancos, negros, rojos, etcétera, asiáticos, etcétera. Existirán un montón de asiáticos, ¿cierto?, de variedades de asiáticos, pero no podemos desconocer el hecho de que los asiáticos son distintos de los europeos. ¿Me entienden? Existirán muchas variedades de europeos, pero no podemos eliminar el hecho de que los europeos son distintos de los africanos. ¿Ok? A pesar de que existen también los africanos blancos, qué sé yo. Obviamente estoy hablando de forma general, en un mundo que está con un mestizaje también de forma general. Pero aún se ven estos grupos raciales. ¿Ok? Bueno, el asunto es que estos grupos raciales no solamente tienen diferencias fenotípicas, también las tienen a nivel genotípico, a nivel de ADN. ¿Ok? Y a pesar de que este es un tema muy complicado, que también yo no tengo los argumentos como para desarrollarlo de buena manera, pero sí
puedo dar fe de que he visto estudiosos que discuten, ¿cierto?, la cuestión de qué tan diferentes genéticamente son las personas de un grupo racial de otras. Se dice, ¿cierto?, que es una diferencia mínima, pero hay otras personas que dicen que la existencia de esa diferencia mínima podría aportar argumentos en decir incluso que hasta podría hablarse de especies distintas. No lo sé, la discusión va a seguir, pero hay una diferencia genética, aunque sea mínima, pero la hay. Y esa diferencia genética y fenotípica marca también diferencias de otro tipo a nivel fisiológico, ¿ok? No es un secreto de que personas de distinta raza pueden asimilar mejor ciertos alimentos o rechazan ciertos alimentos. Personas de distinta raza que tienen tendencia a tener, por ejemplo, alergias a ciertos fármacos, ¿cierto? Los hospitales saben que a personas de cierto grupo racial es peligroso aplicarle ciertos fármacos, ¿ok? También es conocido, ¿cierto?, las diferencias que hay, por ejemplo, en la tolerancia al alcohol de distintas razas. Hay grupos raciales que tienen una tolerancia al alcohol altísima. Júntese a carretear con un ruso a ver cómo le va, ¿ok? Y otros que tienen una tolerancia bajísima, ¿cierto? Júntese a carretear con un japonés y va a ver que a la primera chapita el pobrecito ya va a estar todo colorado y riéndose a carcajadas. Existe diferencia entre raza y raza, ¿ok? Y esas diferencias, y sigamos, esas diferencias fenotípicas en su aspecto, genotípicas en su genética, diferencias fisiológicas, incluso en su capacidad respiratoria, dan por resultado también un comportamiento distinto. No todos los grupos raciales se comportan de la misma manera. No todos los grupos, empezando por sus capacidades físicas. Para demostrar esto, junte a personas de distintos países y sométalo a las mismas pruebas físicas. ¿Existirá eso? Claro que existe. Las Olimpiadas nos permiten ver eso. Y en las Olimpiadas queda absolutamente claro que hay grupos raciales que se apoderan de las medallas de ciertas actividades deportivas porque tienen un comportamiento, que tienen ¿cómo se dice? Un resultado mucho mejor. No es la palabra, pero en fin, ¿cierto? Si hablamos de maratón, ¿cierto? Es obvio que la mayoría de las maratones la ganan africanos y exactamente etíopes. Muchas veces las maratones las han ganado etíopes o el equipo etíope. Por lo menos alguna medalla van a ganar. Va a ser muy difícil que una persona, a pesar de que ha pasado, ¿cierto? Siempre hay excepciones, pero es muy difícil que una persona de raza blanca gane una maratón, que una persona de raza blanca gane una carrera de 100 metros, ¿entienden? Es obvio que la va a ganar un negro, así, corriendo así, pero full, ¿me entienden? ¿Eso es una ilusión óptica? No, es un hecho. ¿Las Olimpiadas son racistas? No, es un hecho. Estas diferencias son un hecho, ¿ok? Yo no veo un campeón de pesas, ¿cierto? Del levantador de pesas filipino, ¿me entienden? No, y esto no es ser racista, ¿eh? Son hechos, ¿ok? Y todas estas diferencias llevan a tener un comportamiento distinto, una visión frente a la vida también distinta, frente a las capacidades que tiene una raza en frente a sus limitaciones, ¿ok? Que lleva a ciertas razas a valorar algunas cosas que no las valoran otras razas, y eso poco a poco va creando un comportamiento, una moralidad, ¿me entienden? Que una moralidad, es decir, lo que es bueno para todos, lo que es el bien común, ¿ok? Pero no pueden ser las mismas cosas iguales para todas cuando tenemos personas de distintos grupos raciales, porque hay distintas capacidades, en fin. Y eso va creando un comportamiento, va creando una cultura. ¿Ok?
Una moralidad que se transforma en una cultura. ¿Qué es una cultura? Son todas las formas, las actitudes, eh, eh, ¿cómo se llama? Todo lo que un grupo de personas hace, ¿cierto? Que se considera bueno dentro de una cultura, porque ayuda a esa cultura a sobrevivir, ¿ok? Entonces, tú tienes cultura, tienes buenos modales, tienes cultura, ¿cierto? Pero si viene una persona de otra cultura, antes era más obvio, ahora estamos viviendo una cultura globalizada que hace que ese fenómeno desaparezca un poco, pero antes era muy el choque cultural, ¿cierto? Una persona cuando va a un lugar con una cultura muy distinta, es posible que esa persona haga eh, eh, algo que a él le parece absolutamente normal, y no solamente normal, sino que bueno, y la otra cultura lo toma como una falta, un agravio grave, ¿me entienden? No tiene cultura esa persona, claro, tiene su cultura original, pero dentro de la otra cultura no tiene cultura, no tiene modales. ¿Mm? Eso es la cultura y que se hereda de padre a hijo. No sirve que un cierto comportamiento solamente se quede en una generación. Cuando es heredada, se transforma en una cultura. ¿Ok? Por lo tanto, los distintos grupos raciales tienen forma, ¿cierto? Una estructura distinta, una estructura ósea distinta, ¿cierto? Y nuevamente llegamos a esta escena ridícula, ¿cierto? Del tipo así mostrando los hoyitos que hacían ver de que esa persona estaba condenada a ser esclavo, ¿cierto? Pero en la realidad es un hecho de que los restos óseos, a través de los restos óseos, es posible dilucidar una raza de otra, o un grupo racial de otro, ¿me entienden? Tenemos diferencias fenotípicas, tenemos diferencias genotípicas, tenemos diferencias a nivel ¿cómo se llama esto? De nuestro cuerpo, de nuestra fisiología. Tenemos diferencias de comportamiento, tenemos diferencias de capacidades, tenemos diferencias culturales, y todo proviene de este concepto de la raza. Finalmente también esto también lleva a la raza a tener incluso un concepto, una cosmología distinta. Veo de que los distintos grupos raciales tienen diferencias que finalmente terminan incluso en diferencias de la percepción que tenemos con respecto a nuestro mundo. Pero ¿cuál es la idea de homogeneizar todo? ¿Quién impulsa de mayor manera esta idea? La ONU y su Agenda 2030, que impulsa la idea de un solo hombre, una sola cultura, una sola raza, una sola etnia. ¿Con qué motivo? Control. Siempre, siempre, todo esto se trata de control. Y para eso se ha creado la Agenda 2030. Hemos venido hablando en este ciclo de video, he dado algunos ejemplos de absorción cultural. Hablábamos de la cultura, ¿cierto? Los modos y acciones que son deseables dentro de una cultura para la supervivencia de esta. Esto está muy ligado a la tradición. En forma básica, la cultura se hereda a través de un código tradicional. Pero hoy en día tenemos la Agenda 2030 que se apodera de todos estos conceptos de la absorción cultural y elimina totalmente la tradición, todo lo que sea tradición. De hecho, la Agenda 2030 va en contra de todos estos conceptos, el concepto de pueblo, de nación, de tradición, de cultura, de raza. Porque de esta manera se crea una entidad que nos convence
de que es la única entidad que puede administrarnos, dirigirnos en, en todas estas materias, y se crea una agenda global. Es imposible crear una agenda global si primero no se ha homogeneizado todos estos conceptos de raza, cultura, etnia, nación, pueblo, tradición. Y eso es lo que está haciendo la ONU a través de la Agenda 2030. Y hay una segunda cosa que está haciendo la ONU a través de la Agenda 2030. Y es que, como les digo, en todos estos videos que he venido compartiendo, ¿cierto?, he dado algunos ejemplos históricos de absorción cultural, de asimilación cultural y genética, ¿okay?, con pueblos de todo tipo, ¿cierto?, para evitar también entrar en estos mitos coloniales de que solamente el hombre blanco ejercía estas actividades de asimilación de un pueblo, de genocidio y asimilación de un pueblo y una cultura. Hemos visto ejemplos de todo tipo, ¿cierto?, desde los caballeros teutones, ¿cierto?, alemanes, absorbiendo, exterminando y absorbiendo a pueblos bálticos, hasta, qué sé yo, etnias bantúes en África, eliminando y absorbiendo a los pigmeos, ¿ah?, porque los consideran que no son seres humanos, ¿okay? Entonces, ven a través de estos ejemplos, que di algunos y que obviamente existen muchos más, a través de estos ejemplos he querido mostrar que este fenómeno es independiente del tiempo, es independiente del área geográfica, es un fenómeno inherente al ser humano. En eso no hay problema. O sea, obvio que hay problemas si es un proceso triste. La exterminación de personas, todos estos procesos de exterminio. Pero a lo que quiero llegar es que han pasado, pasaron, están pasando y seguirán pasando. ¿Okay? En eso no hay nada nuevo bajo el sol. Pero es distinto. Lo distinto es que estos procesos de políticas de asimilación, políticas de exterminio y de asimilación genética y cultural estén ocurriendo hoy en día a nivel global a través de la ONU y sus políticas de Agenda 2030, que no hacen más que enmascarar todas estas políticas históricas de exterminio, genocidio y asimilación de personas para invisibilizarlas, para borrarlas del tiempo y de la historia. Es decir, en buen chileno y de forma clara, la Agenda 2030 es una agenda de exterminio humano a nivel global. Y su modus operandum es idéntico al que se ha empleado siempre. Cualquier guerra, la que sea, desde el tiempo del Imperio Asirio hasta la Segunda Guerra Mundial, no se gana por la fuerza o la grandeza del ejército. Eso es muy importante. Pero más importante que eso, y que ha hecho ganar la mayoría de las guerras antes de entrar en batalla, es la posesión de los recursos naturales y su administración. El bando que posea y administre los recursos naturales prácticamente ya ganó la guerra. Y como les digo, esto se ve en cualquier guerra. Desde la guerra del Pacífico, donde primero se peleó en el mar, y no fue hasta que Chile hundió el Huáscar y así aseguró las líneas de abastecimiento del ejército, la guerra estaba ganada. Podríamos decir que ya en la batalla de Angamos, Chile había ganado la guerra del Pacífico. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Canal de la Mancha y todas las batallas y cosas que ocurrieron entre el bando alemán, ¿cierto?, el bando aliado, para apoderarse de los recursos naturales. Absolutamente vital para ganar una guerra y para implantar la supremacía de un grupo humano sobre otro.
Los vikingos hacían lo mismo, los mongoles hacían lo mismo, los romanos hacían lo mismo. Antes de asediar una ciudad, eliminaban sus recursos naturales que alimentaban esa ciudad. La Agenda 2030 es una copia de todo este proceso, pero a nivel global. Y dentro de este proceso de guerra, apoderamiento de los recursos naturales y posterior asimilación cultural, es exactamente lo que la ONU está haciendo a través de su Agenda 2030. Apoderarse de los recursos naturales a través de una agenda que dice: nosotros dictamos cómo se explotan los recursos naturales, quién tiene derecho a hacerlo y quién no. Y desde que se implanta la agenda, desde que se firma la Agenda 2030, esta no ha hecho más que obstaculizar la llegada de recursos de todo tipo a distintos lugares. Se han obstaculizado el transporte de los recursos, se ha obstaculizado la producción de recursos, el mundo agrícola, el mundo rural de todos los países que están bajo el globalismo están pasando por un muy mal momento. Los índices de costos alimenticios han ido subiendo y, sobre todo, si cree que estoy mintiendo, simplemente hay que ir a los datos, a las cifras. La agenda se firma el año 2015 y no voy a hablar de cifras, pero lo invito a buscar las cifras de las líneas de pobreza a nivel mundial desde el año 2015 hasta ahora, y va a ver cómo se ha extrapolado la pobreza y el hambre en el mundo a partir del 2015, a partir de la creación de la Agenda 2030, a partir de esta agenda de exterminio, a partir de esta agenda de genocidio y asimilación cultural y genética del ser humano. Gracias. Esto fue la mágica historia. Vamos a seguir con el tema. Déjeme sus comentarios, déjeme su aporte. Si me puede corregir en algo, hágalo, pero de buena forma. No es necesario aquí caer en ningún tipo de ataque personal, porque sé que estos temas pueden exacerbar las pasiones de algunas personas. Gracias, que estén bien. Cuídense. Chao. ¿Alguna vez te notificaron que la extensa ciencia genética moderna, tanto del proyecto del genoma humano como de los científicos genéticos rusos, han desacreditado hace mucho tiempo tanto la teoría de la evolución de Darwin como la teoría de la emigración africana? Si no es así, examinemos la historia de por qué cualquier persona no notificada todavía cree que falsamente en cualquiera de los dos. El hombre Piltdown una vez se pensó durante 40 años que era la prueba del eslabón perdido de Darwin, ahora llamado el engaño del siglo, la vergüenza de todos los tiempos de la ciencia antropológica. Tenía el cráneo de un humano y la mandíbula de un orangután, que después de pruebas a base de flúor y pruebas de nitrógeno, 40 años después, resultó ser exactamente eso: un cráneo superior de un viejo homínido combinado con una mandíbula inferior de primate, teñida a propósito para que parezca más viejo y coincida con el cráneo humano. Mientras tanto, el maestro sustituto John Thomas Scopes tuvo un juicio famoso contra el fiscal William Jennings Bryan en Tennessee por enseñar la teoría de la evolución a sus estudiantes basada no solo en la teoría de Darwin y el engaño fraudulento del hombre de Piltdown, sino también el hombre de Nebraska encontrado el mismo año, un solo diente, que resultó después la victoria de Scopes, y de seguir investigando para encontrar que el resto del esqueleto del hombre de Nebraska era en realidad el esqueleto y el diente de una especie extinta de jabalí, no de un hombre. Russell Griswold. Oink oink, mi buen hombre. La siguiente prueba de la teoría de Darwin fue el hombre del sureste de Colorado de 1927, basado en un conjunto parcial de dientes incrustados en la roca, que resultó pertenecer a un caballo antiguo del periodo Eoceno, que ese mismo año nos trajo al hombre de Montana, un diente molar fósil de apariencia humana del periodo Eoceno. Resultó pertenecer a un cuadrúpedo parecido a un perro, con dientes de hombre del género Euprotogonia genus.
Hubo muchos más, pero el que más merece nuestra atención y que todavía se está vendiendo falsamente hoy como una prueba tanto del eslabón perdido como de la teoría de la inmigración africana, ahora desacreditada genéticamente, es Lucy, que se encuentra en 1974 en Etiopía y lleva el nombre de Lucy en el cielo con diamantes, la canción de los Beatles que sonó toda la noche cuando la encontraron. Definitivamente estaban fumando algo. Pero como con todos los hallazgos arqueológicos, todos pensamos en Lucy como las estatuas de museo imaginadas y los dibujos de libros que obtenemos de artistas comisionados, sin ningún nivel educativo en antropología, osteología, zoología o paleontología. De alguna manera, girando mágicamente un 70% del esqueleto parcial faltante, sin manos ni pies, algunos dedos de los pies, un hueso de la mandíbula inferior y 3 piezas parciales del cráneo en la espalda, pero sin cejas, nariz o cuencas en los ojos, en algo que se parece más al planeta de los simios de 1978. El Dr. Charles Oxnard, profesor de Anatomía y Biología Humana en la Universidad de Australia Occidental, señala que los australopitecinos como Lucy y muchos otros como ella encontrados desde entonces son más diferentes tanto de los monos africanos como de los humanos que los simios africanos y los humanos entre sí. Ahora sabemos que sus pies conservan la tendencia a agarrar con dedos largos y curvos para agarrarse a las ramas. Tenían mecanismos de bloqueo de la articulación de la rodilla sin desarrollar, que permiten que los bípedos, como los humanos, se mantengan erguidos cómodamente durante largos periodos de tiempo. Los estudios bioquímicos de sus caderas y muslos muestran que no caminaban erguidos en absoluto. Tienen la morfología de hueso de la mano de un andador de nudillos, ausente en los humanos. Las cuencas de los hombros apuntaban hacia arriba como los simios, construidas para la escalada activa y la vida en los árboles en lugar de las cuencas de los hombros humanos que apuntan hacia los lados. Tenían capacidades craneales más pequeñas que las de los chimpancés modernos, cuencas oculares cerradas en el cráneo, dientes molares afilados, brazos largos, piernas cortas, y he aquí, un reexamen posterior de los fragmentos de las vértebras de Lucy, demasiado pequeños para encajar en su columna vertebral. Resultó ser una vértebra torácica de babuino que pasó desapercibida durante años y sin embargo no se encontró ningún esqueleto de babuino en la excavación de Lucy. Sin embargo, todavía se encuentra hoy en los museos y en los libros escolares de nuestros niños como el eslabón perdido. Para ser justos con Darwin, admitió abiertamente al final de sus propios escritos que su teoría posiblemente era una tontería y porque otros científicos y él mismo tienen buenas razones para pensar eso, especialmente la falta de evidencia fósil de transición. De hecho, como señala Robert Super, el registro fósil hasta el día de hoy indica cero evidencia científica de un modelo lineal progresivo del ascenso de la humanidad de pequeñas criaturas simiescas prosimión a monos, luego grandes simios y finalmente a nosotros. De hecho, lo que está quedando claro a través de investigación publicadas en los campos de la genómica y la genética es que la humanidad puede ser en realidad un ser compuesto, una especie de homínido híbrido tan diferente de los monos y simios como nosotros de las jirafas y definitivamente no de un ancestro común originario en África. Antes de adentrarnos en los estudios genéticos recientes y el mapeo del genoma, tanto de los humanos modernos como de los haplogrupos de homínidos antiguos, el ADN mitocondrial y el ADN cromosómico, no se desanimen, explicaremos esta ciencia en un lenguaje básico simple. Hagamos una revisión básica de las épocas, las edades dentro de las épocas y las especies de homínidos, ya que hay muchas, para que podamos mantener una imagen clara y organizada en nuestra cabeza de lo que realmente estamos hablando, y desde cuándo, al menos, de acuerdo con la narrativa científica convencional aceptada. Sí, somos conscientes de que la datación por carbono tiene un defecto de 3.500 años en ambos lados. Las épocas geológicas son solo suposiciones y pueden estar muy alejadas de la realidad, y diferentes personas tienen diferentes creencias religiosas, científicas o conspirativas acerca de la edad real de la Tierra, cuán cortos pueden ser estos ciclos, etc. Respetamos eso, solo usaremos el mapeo convencional por ahora, solo como una ayuda visual,
teniendo en cuenta que estos marcos de tiempo y capas de registro fósiles podrían ser muy diferentes en la realidad. No tiene relevancia el punto sobre el mapeo genético. Hermano, 2 aclaraciones de responsabilidad en 14 minutos. Será mejor que no menciones a los judíos. Tranquilo, Moisés, estamos hablando de raza, no de religión en este momento. En primer lugar, un homínido con la letra D es una familia de significado bípedo erecto. Siempre camina sobre 2 patas de mamífero primate que incluye humanos recientes junto con formas ancestrales extintas y relacionadas, y en algunas clasificaciones recientes, los grandes simios, el gorila orangután, chimpancé y bonobo. Pero aunque estos simios pueden caminar durante cortos periodos de tiempo en 2 pies, no solo caminan de esta manera o normalmente lo hacen, son caminantes de nudillos como Lucy, que es nuestra primera pista de que una agenda engañosa alimentada por el engaño se está llevando a cabo a propósito. Estamos utilizando deliberadamente el término homínida con letra N, que significa cualquiera de la tribu taxonómica de homínidos, que incluye humanos recientes junto con formas ancestrales extintas y relacionadas. En otras palabras, desastre de los monos y simios cuadrúpedos que caminan sobre los nudillos en la categoría de homínidos, y eso es donde realmente descendés. Las épocas son simplemente eras geológicas imaginadas por la ciencia convencional de grandes cambios basados en los estratos de roca, capas, muestras de núcleos de hielo, el registro fósil, isótopos y una serie de otros factores. Los periodos que nos preocupan son el final de la época Plioceno, supuestamente hace 3,2 millones de años. La época del Pleistoceno es la que hubo una supuesta edad de hielo cerca de su final hasta hace unos 11.600 años, y el actual periodo del Holoceno en el que vivimos ahora. En estas épocas que encontramos las especies de homínidos que están genéticamente relacionadas con los humanos modernos y físicamente similares a nosotros y no a monos y simios. Por último, dentro de estas épocas tenemos edades, donde hay cambios drásticos en los tipos de alimentos, refugio, ropa, herramientas, arte de armas, joyería, tecnología y los metales que utilizan nuestros antepasados homínidos, como la edad de piedra, supuestamente comenzando hace 150.000 años. La edad de bronce hace 4.400 años y la edad de hierro hace unos 2.800 años. Una vez más, estas son solo interpretaciones vagas y la imaginación de artistas sin educación en ciencias, creadas a partir de descripciones genéticas y esqueléticas conjeturales que han recibido de los llamados científicos. Si buscas en Google cualquiera de estos, verás una gran cantidad de imágenes muy diferentes entre sí. Algunos de ellos rayan en lo absurdo de las películas del viejo planeta de los simios, claramente dibujadas por personas que, basadas en dientes de cerdo y caballo desacreditados, todavía creían falsamente que todos evolucionamos de monos africanos, sin haber sido informados sobre los descubrimientos del mapeo de haplotipos genómicos en los últimos años. Como estamos a punto de establecer genéticamente que estos homínidos son una taxonomía diferente de los monos, y son nuestros antepasados reales, elegí a propósito imágenes de referencia que se parecen más a los humanoides y no a la caza de primates en el zoológico de Brookfield. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Atlantis? Y mucho menos con los orígenes del racismo. Todo. Elemental, mi querido Watson, y paciencia. Los primeros restos de Homo sapiens moderno anterior, la mayoría de nosotros, fueron encontrados en una cueva griega que supuestamente data de 194.000 años. Hace solo unos años se encontraron restos modernos de Homo sapiens en una mina marroquí que data de hace 300.000 años. Ahora bien, estas no son ciencias exactas porque solo tenemos conjeturas basadas en lo que encontramos, dónde las encontramos y cuándo supusimos que era. Alguien podría encontrar un esqueleto de Homo sapiens más antiguo en otro lugar, o podrían surgir nuevas técnicas modernas de datación que desacrediten todas nuestras suposiciones actuales, como sucede constantemente en arqueología y antropología.
Pero según lo que sabemos por ahora, bueno, ¿de dónde vienen todos estos Homo sapiens diversos? ¿Se teletransportaron a Marruecos hace 300.000 años desde otra dimensión? El mapeo genómico ciertamente prueba que no. Lo único que podemos hacer es mirar los grupos de homínidos que sabemos que existían en ese momento e incluso aquellos de los que aún no tenemos evidencia fósil moderna, pero tenemos evidencia genética de restos fósiles más antiguos y comienza a ser claro como el cristal de dónde venimos. Como señala Robert Super, es de conocimiento común y un hecho bien conocido en los pequeños círculos científicos que estudian y leen los artículos publicados tanto sobre el genoma humano como de cómo se compara con los otros genomas de homínidos que ahora también han sido secuenciados, que el único antepasado común que se originó en África, también conocido como teoría de la emigración africana, es en realidad lo opuesto a la realidad. Lamentablemente, dentro de la prensa convencional y los círculos académicos, existe un vacío conspicuo y aparentemente deliberado cuando se trata de informar e informar al público sobre sus controvertidas implicaciones, incluso peores ahora con el clima político actual. Nadie quiere tocar este tema ni por encima, por temor a una reacción violenta y la cultura de cancelación. ¿Y quién puede culparlos? La teoría de la emigración africana es definitivamente un eje en el paradigma del orgullo negro y culpa blanca, y Dios sabrá, las comunidades negras y africanas siguen luchando por el respeto y la retribución que merecen, y yo personalmente los aplaudo por ello, pero nuevamente políticamente correcto no es históricamente correcto, y la tontería de una raza superior sigue siendo una tontería de una raza superior, sin importar qué color de piel intente jugar esa carta. Entonces, comprensiblemente, este video no será muy popular para ninguna de las partes. Hermano, háblales de genes, haplogrupos y tonterías. Glicosilaminas son compuestos bioquímicos de grupos glicosilo, derivados de carbohidratos, que se unen a un grupo amino y forman un enlace. Uno de estos unidos a un azúcar de 5 carbonos se llama nucleósido, y cuando está unido a uno o más grupos fosfato, obtenemos un nucleótido, que son biomoléculas esenciales en todas las formas de vida. Cuando se obtiene una secuencia de estos nucleótidos en una fila en el ADN o ARN, que codifica la creación de más ARN o proteínas, llamamos a esta secuencia de nucleótidos un gen. Cuando dos o más de estos genes o secuencias de nucleótidos ocurren alternativamente en el mismo lugar exacto en la posición de un árbol cromosómico, obtenemos un alelomorfo o un alelo, y los grupos de estos alelos dentro de nosotros constituyen nuestro genotipo, que podría ser, por ejemplo, un alelo con la posibilidad de expresar verde, azul, avellana, marrón o una combinación de cualquiera de ellos en el color de los ojos. Es posible que tengas ojos marrones, pero eso no significa necesariamente que no haya también secuencias de nucleótidos de genes de ojos azules y avellana en su árbol de color de ojos cromosómico. Eso puede transmitirse a tus hijos y expresarse fácilmente en ellos. Estos grupos de alelos que pueden transmitirse a la descendencia de uno de los dos padres se denominan haplotipos. Entonces obtenemos haplotipos de genes separados de cada padre, o más bien grupos de diferentes posibilidades de expresión genética física para diversas características físicas e incluso ciertos comportamientos. Una de las más revelaciones sorprendentes de los estudios genómicos muestra que los europeos contemporáneos comparten la continuidad genética con los europeos antiguos, pero no tienen muchos de los marcadores genéticos que se encuentran en los africanos modernos. África subsahariana, naranja, morado y amarillo. Finlandia, Suecia, Noruega, ninguno de ellos. Por ejemplo, los genes del Homo heidelbergensis nunca se encuentran en los no africanos. Sin embargo, su especie se remonta a 700.000 a 300.000 años atrás, al menos según la datación de registros fósiles modernos. Pero nunca migró a Escandinavia en 400.000 años. ¿Por qué? Un estudio de haplogrupos publicado hace 8 años en 2012 llamado Reexaminar la teoría de la emigración africana
y el origen de los europoides o caucásicos a la luz de la genealogía del ADN, estudió los cromosomas Y del linaje paterno, que son genes transmitidos de padre a hijo, y examinó en 7.556 haplogrupos genéticos diferentes y se encontró que no había marcadores genéticos africanos en ninguno de los 400 participantes no africanos del estudio. Concluyeron que los haplogrupos europoides o caucásicos no descendían de los haplogrupos africanos A o B, ya que ninguno de los participantes no africanos dio positivo en ninguno de los 13 subclados africanos del haplogrupo A. Y ninguno de los participantes europeos ni no europeos de otras partes del mundo portaban ninguno de los 16 haplotipos de genes del haplogrupo genético A o 3 haplotipos del haplogrupo B genético que se encontraron en los participantes africanos. Llegaron a la conclusión de que los africanos subsaharianos no abandonaron África para colonizar el resto del mundo, ya que la teoría de un ancestro común de la inmigración africana supuso previamente antes de que las ciencias genéticas estuvieran disponibles. Como señala Robert Seffer, los genetistas no solo han mapeado todo el genoma humano, incluidas las personas nativas de todos los continentes, sino que también han secuenciado con éxito genomas casi completos para especies de homínidos antiguos como neandertales, denisovanos, arcaicos africanos, Homo erectus e incluso la especie Hobbit, Homo floresiensis, sin mencionar nuestro proverbial elefante atlante en la habitación, Cro-Magnon. El ADN de Cro-Magnon es completamente moderno y no ha cambiado durante 28.000 años. Y aún hoy coincide exactamente con la estructura genómica de los pueblos modernos de Dalarna en el centro de Suecia y el sureste de Noruega. Y adivinen qué famoso maníaco impulsado por la eugenesia estaba interesado en la genética de sus vecinos arios del norte. Pero antes de entrar en eso, se encontró en 2012 y 2013, después de que se extrajeron y secuenciaron ADN mitocondrial y nuclear de fósiles neandertales y se compararon al genoma humano moderno, que los neandertales contribuyeron al acervo genético de casi todas las poblaciones no africanas, así como un pequeño porcentaje del 7% a la tribu Masái de África Oriental, algunos de los cuales he conocido personalmente. Y los neandertales aportaron un porcentaje más de ADN a los asiáticos orientales modernos que los europeos modernos, lo que indica que el Cro-Magnon y el neandertal se cruzaron en algún momento mientras coexistían juntos. Luego se encontraron restos fósiles de denisovanos en el este de Asia que coinciden genéticamente con la gente moderna de Melanesia, o lo que llamamos Micronesia, que es Fiji, Vanuatu, Papúa, Nueva Guinea y partes de Indonesia. Pero el más impresionante se encuentra en un artículo de la revista Nature titulado La secuencia genómica completa de un neandertal en las montañas de Altai, que se encuentran en Siberia, entre Rusia, Kazajistán y Mongolia. Lo que sorprendentemente se descubrió es que en todo el mundo, los nativos americanos Mije del este de México y los Caritiana del este de Brasil portan ADN denisovano y neandertal. Eso difiere del que llevan los europeos. Como dice el artículo, y nos adentraremos en las leyendas de los nativos americanos, la diferencia en el ADN de los neandertales y denisovanos, en contraste con los europeos, podría ayudar a resolver un misterio de larga data, y eso sea o no parte de la población nativa del litoral oriental de las Américas, donde una vez estuvo la Atlántida. Fue poblada o mezclada con europeos mucho antes de la época de Colón y otros exploradores coloniales europeos. De hecho, hay muchos otros estudios que pondremos en la descripción que muestran que los genomas africanos nativos modernos todavía contienen signos de mezcla antigua con otras especies de homínidos arcaicos,
que no están presentes en el ADN de las personas no africanas, y que esta cría de especies cruzadas ocurrió más recientemente en África hasta hace unos 30.000 años, al menos de acuerdo con las líneas de tiempo de mutación del ADN mitocondrial utilizadas por las ciencias genéticas. Y recientemente el Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague secuenció el ADN de un esqueleto masculino de 37.000 años encontrado en Kostenki, Rusia, lo que mostró que los escandinavos actuales son los parientes vivos más cercanos, genéticamente hablando, al primer Cromañón en Europa, y que muchos rasgos europeos, incluidos los del Medio Oriente, ya estaban presentes en los primeros europeos, así como en la mezcla de múltiples especies de homínidos antiguos, e incluso neandertales, desde hace 60.000 a 70.000 años. Desafortunadamente, olvídate de las razas. También mostró que los europeos originales eran una mezcla de diferentes especies, genéticamente hablando, de África y otras mezclas de linajes. Y luego tenemos los tipos de sangre, que se transmiten de manera mucho más exacta que cualquier otra característica genética. Disipemos dos mitos ahora mismo sobre el tipo de sangre RH negativo o del factor RH negativo que se produce en el 1% de la población mundial. Mi propio tipo de sangre es AB negativo, el más raro. Y hay personas que afirman que soy un reptil o que soy descendiente de astronautas alienígenas. Pero les puedo asegurar que no tengo cola ni lengua bífida. Los reptiles son cuadrúpedos. Al menos creo que se supone deben serlo. Y todavía no he recibido ninguna tarjeta de Navidad de la Federación Galáctica de la Luz. Y no, las personas con sangre RH negativa no están relacionadas genéticamente con los monos macacos de factor RH. Fue descubierto por primera vez por Karl N. Steiner en 1930 y recibió su nombre de los monos macacos de factor RH en los que descubrió ese tipo de sangre y le puso su nombre. Las moléculas de RH son solo antígenos proteicos que se encuentran en la superficie exterior de los glóbulos rojos que se encuentran en todos los primates, y de una u otra forma en la mayoría de las formas de vida, desde algas, peces, humanos, incluso algunas bacterias y la mayoría, pero no todos, los homínidos. Como vuelve a señalar Robert Sepper, si la sangre RH negativa es simplemente una mutación, entonces, ¿por qué tantas personas RH negativas también tienen una vértebra adicional? Eso también se explica convenientemente como una mutación genética. Todos sabemos que ciertos tipos de sangre no pueden recibir transfusiones de sangre de otros tipos de sangre que no son compatibles. También sabemos que los anticuerpos de una madre RH negativo pueden, en ciertos casos, atacar la sangre de un feto RH positivo después de que las células del feto RH positivo ingresen a su torrente sanguíneo. Esto puede ser fatal para el feto, y las mujeres embarazadas con RH negativo reciben inyecciones especiales para combatirlo. Si la humanidad evolucionara a partir del mismo antepasado africano, entonces la sangre de todos sería compatible. Pero no es que los tipos de sangre de factor RH negativos aparecieron repentinamente hace 35.000 años en Cromañón. ¿De dónde proceden los negativos RH? ¿Por qué el cuerpo de una madre RH negativa que tiene un hijo RH positivo trata de rechazar su propia descendencia? La humanidad no es una única raza descendiente del mismo antepasado africano, sino una especie hibridada. Muy bien. Ese tipo podría haber descendido de extraterrestres. Esto nos lleva a otro mito sobre los orígenes de los nativos indígenas de América del Norte y del Sur, que cruzaron desde el noreste de Asia a Alaska hace unos 13.000 años. Y los colonos europeos descubrieron el Nuevo Mundo hace 500 años. Ahora aparentemente desacreditado por otros estudios recientes, esta vez en ADN MT o ADN mitocondrial. Esta vez pasó de la madre al hijo y al controvertido halogrupo X. Lo que tiene de especial el ADN mitocondrial es que es el ADN de bacterias como los orgánulos que se encuentran dentro de la célula humana, pero con su propio código de ADN, no con el ADN humano real. Y ese ADN bacteriano se transmite de madre a hijo en el útero, ya a través de la línea femenina.
Dado que el ADN mitocondrial muta a un ritmo observable y predecible bien entendido, los científicos no solo pueden analizarlo y compararlo en poblaciones humanas modernas entre sí, para ver qué grupos están relacionados, cuánto tiempo ocurrió la reproducción y patrones de migración basados en comparaciones de mutaciones, sino que ahora han tomado el ADN mitocondrial de los huesos y dientes de antiguos homínidos de miles de años y han hecho lo mismo. En el estudio de 1998 del Dr. Michael Brown titulado Halogrupo X de ADN MT, un antiguo vínculo entre Europa, Asia Occidental y América del Norte, tiene una conclusión que reescribe la historia. Después de descubrir que el 3% de los nativos americanos analizados tenían ADN mitocondrial del halogrupo X europeo y los de las tribus Ojibwe asentadas en el lado atlántico de las Américas, al oeste de Atlantis, tenían una concentración del 25%, como dijo el estudio. Se ha propuesto que un quinto halogrupo X de ADN MT representa un linaje fundador menor en los nativos americanos. A diferencia de los haplogrupos de la A a la D, el haplogrupo X también se encuentra en bajas frecuencias en las poblaciones europeas modernas. Los resultados identificaron un motivo de consenso del haplogrupo X que caracteriza nuestras muestras europeas y nativas americanas. Entre los nativos americanos, el haplogrupo X parece estar esencialmente restringido a los grupos amerindios del norte, incluidos los Ojibwa, etc. El análisis de la red de medios indicó que los ADN MT del haplogrupo X europeos y nativos americanos, aunque distintos, están relacionados lejanamente entre sí. Las estimaciones de tiempo para la llegada de X a América del Norte son hace 12.000 a 36.000 años, dependiendo del número de fundadores supuestos, lo que respalda la conclusión de que las personas que albergan el haplogrupo X se encuentran entre los fundadores originales de las poblaciones nativas americanas. Hasta la fecha, el haplogrupo X no se ha identificado inequívocamente en Asia, lo que significa que normalmente no se encuentra en los asiáticos, aunque algunos se han encontrado en pueblos que viven cerca de la cuenca Terrán de China, famosa por sus antiguas momias caucásicas altas y pelirrojas. Planteando la posibilidad de que algunos fundadores nativos americanos fueran de ascendencia caucásica, tanto para Colón, Polo, Eric el Rojo y los vikingos. De hecho, cuando los supuestos pioneros Lewis y Clark se encontraron con la tribu Mandan Sioux de Missouri y Dakota del Norte, ¿y recuerdas ese nombre, Dan? Volveremos a la importancia de eso más tarde. Lewis se sorprendió de que muchos de los indios de la tribu Mandan tuvieran cabello rubio y ojos azules. Además, el diseño de su aldea no era como la de cualquier otra tribu del país en ese momento. Tenían un diseño de estilo europeo de la ciudad de su pueblo, y las juntas de sus cabañas de troncos estaban ensambladas como las de estilo del norte de Europa. Los Mandan afirmaron que su gran padre venía del otro lado de las grandes aguas del este. Se referían al Océano Atlántico o Atlantis. El Cromañón Atlante ya estaba allí en las Américas hace al menos 12 a 36.000 años, y tal vez incluso mucho más. Hay muchos otros estudios genéticos de haplogrupos y cromosomas, y realizados en múltiples sitios de enterramiento y pueblos nativos. A continuación puedes encontrar estas referencias en los libros de Robert Sepper, Especies con Amnesia, y no puedo recomendar su libro o canal de YouTube Atlantean Gardens lo suficiente.